Vamos a estar entonces hablando en este módulo sobre la economía creativa o la economía naranja y vamos a ver algunos mitos y realidades que hay en torno a la economía creativa. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es la economía naranja. De allí vamos a empezar con la definición de la UNESCO. La UNESCO en 1982 empieza primeramente a centrarnos en ese lugar de la industria cultural y empieza a ser uno de los pioneros que hablan sobre la industria cultural como tal. Entonces dice que la industria naranja o la industria creativa es cuando los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, almacenan o distribuyen en líneas institucionales y comerciales, es decir, a gran escala y de acuerdo con una estrategia basada en consideraciones económicas. Entonces, como vemos, cuando empieza con esta primera definición de la UNESCO, se está hablando de unas consideraciones económicas en relación a unos bienes y servicios culturales y cómo desde allí se puede pensar desde la producción, la reproducción, la distribución, el almacenamiento. Entonces son los primeros acercamientos que se hacen a este lugar de la economía naranja. John Hawkins fue uno de los pioneros en hablar sobre economía creativa en el 2001 a partir de un libro que él sacó que se llama economía creativa. El modelo del que él habla es de un modelo que incluye otros sectores que basan sus bienes y servicios en la propiedad intelectual. Entonces ya empezamos a hablar de propiedad intelectual y esos serían los bienes y servicios desde donde se empieza a instaurar la economía creativa. En el 2004, desde México, nos habla Ernesto Pinedas con un libro que habla sobre la cultura y el valor que ella tiene. Ese libro se llama ¿Cuánto vale la cultura? Y desde allí se empieza a hablar sobre unas esferas de cohesión social, desde lo estético. También incluye un elemento que es muy importante, que es la identidad, y hace énfasis en el valor económico. Entonces, al preguntar cuánto vale la cultura, está preguntando por ese valor que tendría unos bienes y servicios que estarían desde el lugar de la identidad, desde el lugar de la creación y desde el lugar de las ideas. Y empieza a pensar en ese valor que podría tener. Entonces es poner un valor desde lo económico a todos estos bienes y servicios. En Colombia, Iván Duque y Buitrago también hablan sobre la economía naranja y es un libro que se construye que se llama Economía Naranja, una oportunidad infinita. En este libro lo que hacen es hablar sobre un sector que ofrece oportunidades para una revolución a la que ellos llamarían la revolución digital, y esa revolución digital estaría al servicio del desarrollo de la tecnología, pensando desde este libro en la economía naranja no desde una economía volátil y cambiante, sino una economía que depende de la creatividad y las ideas. Entonces, en este orden de ideas, lo que nos están proponiendo son unas visiones desde la economía naranja, desde 4 lugares distintos y cómo esta idea ha ido evolucionando, pero siempre en función de configurar un valor económico o un sistema económico a partir de la cultura. Bueno, entonces la definición del Ministerio de Cultura sobre la economía naranja en Colombia sería la siguiente. Dice, la economía naranja es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son los pilares de transformación social y economía del país desde las regiones. Este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económico. Se fundamenta en la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales y creativos que se pueden proteger desde los derechos de propiedad intelectual. Entonces, como vemos aquí, el Ministerio de Cultura ya ingresa unos factores nuevos y retoma algunas de las teorizaciones que se habían hecho anteriormente. Entre los nuevos factores que aparece es el lugar de la propiedad intelectual y los derechos de autor, que va a ser muy importante en todo el tema de la economía creativa. Asimismo, empiezan a hablar también cómo la economía creativa es un lugar de la transformación social y económica del país y que ese sería un modelo que podría ayudar a las regiones desde el desarrollo cultural y económico, fundamentados por supuesto en la creación, y esa creación está ligada a una producción y distribución de bienes y servicios culturales. Tenemos entonces este árbol, es un árbol tomada de la guía económica del British Council. Desde
árbol que fue creado en el 2010, se está planteando entonces una economía creativa desde diferentes dimensiones que tiene que ver con las finanzas, la educación, las artes, también se piensa desde el lugar de la infraestructura, los derechos de propiedad intelectual, las políticas también que tienen que estar en torno a todo el tema de la economía creativa y cómo también tiene que haber una alianza entre el sector público y privado, y esas serían las raíces de ese árbol que se empieza a construir. Miremos cómo esta fue desde el 2010 y muchos de estos conceptos y conceptualizaciones que hizo el British Council se han seguido implementando. Entonces, ligado a esas raíces, lo que empiezan a construir es todo el engramaje de ese árbol, esas ramas que contendría, y esas ramas están ligadas desde esas nuevas maneras de consolidar las identidades culturales. Entonces, entender también la economía creativa como un lugar no solamente desde lo económico, sino también de esa consolidación de las identidades culturales a partir de un modelo económico que ayude a fortalecerlas. También de unas nuevas maneras de ofrecer servicios desde el arte y la cultura principalmente, y no solamente arte y cultura, porque ya iremos viendo un poco más cómo la economía creativa tiene un campo amplio en el que se centra. Pero entonces también empezamos a mirar esas nuevas maneras en las que se pueden empezar a ofrecer esos servicios como parte de esas raíces, y esas maneras obedecen también a entender un mercado cultural y a entender entonces desde dónde se puede entender la economía cultural. El crecimiento veloz de empleos, entonces ahí también estaría contemplándose cómo desde la economía creativa también se puede asignar y ofrecer empleos a diferentes personas, y esto ayudaría también a la economía del país, y nuevas maneras de generar entonces una riqueza que sería vista no solamente desde el modelo tradicional en el que lo que se explota es la tierra para generar riquezas, sino que también se está hablando de otros lugares en el que las ideas también podrían generar riqueza, y eso daría lugar a unos nuevos modelos de negocio y a unas nuevas maneras de hacer y abrir el mercado desde el hacer cultural. El Ministerio de Cultura plantea un objetivo con la economía naranja, y es el de propiciar las condiciones para generar un empleo digno para el sector cultural, apoyar la materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores, fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas de patrimonio cultural y la transmisión de conocimientos tradicionales. Entonces, desde este objetivo vemos cómo se está pensando en ese apoyo a las ideas creativas, es decir, a poder materializar unas ideas creativas a través de unos productos y unos servicios que sean que tengan un lugar dentro del mercado, es decir, que puedan ser comercializados. Eso con el fin no solamente de fortalecer todo el sistema económico en Colombia, sino también se piensa cómo este fortalecimiento de la economía puede ayudar también a fortalecer las prácticas de patrimonio y la transmisión de ciertos conocimientos tradicionales o ancestrales a través muchas veces de la artesanía, porque esta es una de las líneas fuertes que tiene la economía naranja. ¿En qué consiste la economía creativa? La economía creativa, economía naranja, también ha sido llamada como la economía intangible, y hace parte también de un ecosistema creativo, es decir, a partir de ese concepto de economía intangible lo que se está haciendo es creando todo un ecosistema de lo que sería la creación para la venta, es decir, para la comercialización, es decir, para entrar y abrir un mercado a partir de ella. Entonces, la política tradicional lo que habla es de un capital financiero en el que es muy importante el activo físico. Desde allí se planta todo el capital financiero con la economía tradicional. Mientras que la economía intangible nos está hablando es de otra posibilidad en el que el activo no son activos físicos, sino que el mayor capital es la creatividad, y desde allí es que se empezaría a trabajar. Por eso esto implica un cambio en el pensamiento desde cómo generar economía para un país, no solamente desde un activo físico o desde lo que sería el agro o el petróleo
o lo que podría generar también toda la industria como tal, sino cómo también las ideas pueden empezar a fortalecer todo un sistema económico. Entonces desde allí es que se piensa en esa posibilidad y por eso muchas veces también hay ciertas disputas en relación a la economía intangible porque los sistemas económicos se han instaurado en unas formas tradicionales de hacer economía y esto en muchas ocasiones termina siendo un poco incomprensible para varios sectores económicos y sobre todo para economistas. Entonces, todo este tema de la globalización lo que hizo fue generar una interacción económica y un despliegue de la economía intangible. Entonces desde ahí ya se abrió todo un mundo a lo que podía ser la economía intangible y se empezó a ver cómo esa economía intangible también movía muchísimos millones a nivel mundial y cómo eso también movilizaba el Producto Interno Bruto de cada país. Entonces el capital económico y social también cambia de manera radical y esto implica volcar la mirada hacia aquello que en algún momento no había sido tan importante o sobre las ideas, inclusive sobre las nuevas tecnologías y pensar que desde allí se podrían empezar a capitalizar ciertas cosas. Cuando se ve entonces en esta globalización, esa interacción de la economía y ese despliegue económico que tiene, lo que se piensa es que la economía intangible es una economía que también puede ser escalable, es decir, que puede crecer, que puede ser mucho más grande de lo que se había pensado y cómo también puede llegar a diferentes lugares y expandirse. Entonces hay unos sistemas financieros que se adoptan, que son los instrumentos de medición para la economía intangible. Desde la década de los 90, los activos intangibles son la base de la inversión de las economías más potentes. No hay herramientas de medición efectivas para medir el valor intangible. Entonces esto es como uno de los problemas que hay en torno a la economía intangible y sobre los cuales se ha tratado de hacer énfasis. Incluso en Colombia el DANE está trabajando en función de esa medición de los que harían economía creativa o economía naranja, como se le ha denominado aquí en Colombia. Y lo que se está tratando es entonces de generar unas bases que permitan la medición de cómo crece esta economía intangible y esto ha pasado desde la década de los 90 precisamente porque es una base de las inversiones económicas más potentes, es decir, la economía intangible se convirtió en uno de los capitales más fuertes de las economías mundiales. Entonces, lo que se está haciendo es que tratando de replicar unos modelos también económicos que han funcionado en otros lugares del mundo y cómo esto ha ayudado a la evolución del Producto Interno Bruto del país. El capital intangible, entonces sería mirado desde esas industrias creativas o la economía naranja. Y lo que pasa es que muchas veces el capital intangible y todo el tema de la economía creativa aporta muchísimo al Producto Interno Bruto del país, pero estadísticamente eso todavía no se alcanza a reflejar. Y eso termina siendo de todo un problema para el país a nivel económico cuando se trata de medir todos los avances que se han tenido en relación a la economía creativa. También es importante dentro de esta economía intangible o esta economía creativa generar una visión latinoamericana de lo que sería la economía naranja, precisamente porque como es un modelo que se empieza a replicar, porque a nivel mundial funciona de unas formas, entonces también es importante que se empiece a pensar eso cómo puede operar en Latinoamérica y ha sido parte de las discusiones que se han generado en torno a lo que sería la economía naranja en Colombia. En ese orden de ideas, la economía naranja o la economía creativa se ve desde una naturaleza dual, por un lado como un recurso social y por otro lado como un recurso económico. Pero entonces en la economía creativa no piensa que va por un lado uno y por el otro lado la otra, sino cómo desde lo social y de lo económico se puede hacer un engranaje. En este libro de Iván Duque,
y Buitrago lo que hacen es hablar y cambiar un concepto de manufactura, que es lo que normalmente se utiliza en la economía, por las mentefacturas, que sería parte de la economía intangible, como parte de esa inversión que se hace en el conocimiento. Es decir, se estaría hablando no solamente de un lugar del hacer, sino de un lugar del pensar y de las ideas. Y desde allí se construye ese concepto de mentefactura. Pero todo esto viene inclusive mucho más atrás, porque a veces se confunde y se piensa que con este gobierno fue que se empezó todo el tema de la economía creativa, de pronto sí, desde la legislación se instauró, pero es algo que viene incluso de mucho más atrás y tiene una historia mucho más larga. Eso viene también desde la década de los 80 y de los 90 con la profundización de un modelo económico neoliberal. Allí se empezó a evidenciar cómo los campos de la política y la cultura se veían impregnados de una lógica economicista. Entonces también desde ese modelo económico neoliberal se empieza a entender que desde la cultura también había unas posibilidades de un desarrollo económico. Y estas ideas empiezan a ser mucho más abordadas por otros autores que hacen que empiece a tomar cada vez más fuerza esa idea de que la industria cultural creativa contribuye al desarrollo económico y sostenible y al mismo tiempo a la creación y generación de empleos para un país. En Colombia se ha dividido todo el tema de la industria creativa en varios segmentos. Entonces, erróneamente se piensa que la industria creativa es únicamente para el lugar de las artes. En realidad, en todo este tema de industria creativa hay unas líneas que están delimitando desde el arte y desde el patrimonio cómo hay un lugar para la construcción de ideas. Entonces, por ejemplo, desde las artes visuales, desde las artes escénicas, el turismo y el patrimonio cultural, la educación, también aquí entraría la economía y las artesanías. Esto sería en este primer bloque que se considera pues desde las artes y el patrimonio. Pero hay otros bloques también de la economía creativa que nos empiezan a hablar que no solamente estamos hablando desde las artes, sino que también nos muestra cómo esto es mucho más grande que las artes mismas, y también se empieza a hablar entonces de cómo en la economía creativa entra también la industria cultural, desde la editorial, ahí serían librerías, periódicos, revistas, lo fonográfico con la música grabada y lo audiovisual desde el cine, la televisión, el video y la radio, que además el cine y la televisión han tomado mucha fuerza también a partir de la ley del cine, y la creación también en el país ha venido siendo mucho más fuerte de lo que era. Aparecen también otras líneas desde las industrias creativas que son los nuevos medios de software y de contenidos. Entonces aquí se amplia aún más este saco dentro de lo que empieza a ser la economía creativa y entran también los medios digitales. Aquí aparecen los videojuegos, los contenidos interactivos, los audiovisuales, las plataformas digitales, la creación de software, la creación de aplicaciones, el códigos de programación, animación, agencias de noticias y servicios de información. Es decir, este saco se va volviendo aún más grande. También entra el diseño de interiores, artes gráficas, ilustración, joyería, juguetes, industrial, arquitectura, moda y mobiliario. Y la publicidad también entraría con servicios de asesoría creativos, producción de material publicitario, utilización de medios de difusión, creación y realización de campañas de publicidad, campañas de mercadeo y otros servicios publicitarios. Entonces vemos cómo esto se ha ampliado mucho más a lo que en principio se pensó que podía ser la economía creativa, y entran muchas otras industrias que ya también venían siendo fuertes en el país, como en la publicidad, el diseño, los medios digitales, el audiovisual y también lo fonográfico. Entonces el Consejo Nacional de Economía Naranja precisamente lo que hace a partir de la legislación naranja es construir esos parámetros y esas industrias que entrarían dentro de lo que sería la economía creativa, y son las que les acabo de mencionar.
Vamos a ver entonces algunos mitos que se han construido en torno a la economía naranja y posteriormente pasaremos también a entender esa legislación desde dónde viene y esos antecedentes que tiene esa legislación. Entonces, en esos mitos de la economía naranja, primeramente se habla, y es uno de los miedos a nivel de economicista, y es hablar de que esta economía no produce ingresos. Eh, Parte de estos mitos salen precisamente de un modelo económico tradicional, pero al entrar con todo el tema de la globalización, incluso del uso de nuevas tecnologías, se amplía esto y se entiende que las industrias creativas sí producen ingresos. Inclusive han llegado a generar ingresos hasta de 124 millones de dólares y cada vez más tienen la posibilidad de generar ingresos y de convertirse en productos de inversión. Cada vez hay más inversionistas que le apuntan a la economía creativa. Colombia es uno de los sectores más activos en la revolución digital. A partir de la legislación naranja se ha pensado precisamente en que la producción de bienes y servicios tenga una amplia demanda y que puedan también tener una trazabilidad desde la materia prima que es la cultura y la creatividad. En este lugar también de entender ese no produce unos ingresos, se ha visto como algunos países también han empezado a apoyar la economía naranja, la economía creativa, como también es el caso de México, que ahora también está implementando algunas legislaciones para que sea mucho más grande y potente. El agotamiento también del modelo tradicional de negocio hace que la economía se piense y se diversifique. Esa diversificación viene también por los avances que se vienen generando, por las modificaciones, por todo el crecimiento que se ha generado desde la industria creativa, y eso hace que haya un alto desarrollo de lo que sería la economía naranja y que se amplíe ese modelo tradicional y se piense también en cómo la economía creativa puede otorgar riqueza al Producto Interno Bruto de un país. Entonces eso hace que la industria creativa ahora tenga muchas más personas que crean en ella, que le apunten a ella y que dejen de pensar que no es un lugar donde no hay una producción de ingresos. Eso mismo hace que lleguemos a este otro punto que se tiene, que es que en la economía creativa no se invierte. Lo que todo este boom de ideas y de negocios que se han generado a partir de las ideas hace que muchas más personas empiecen a invertir en lo que sería esta economía creativa, al considerar la creatividad como ese motor de esa innovación. Eso hace también que se diversifique la herramienta dentro de un marco de una economía competitiva a nivel mundial. La economía creativa ha demostrado también que puede llegar a ser competitiva, tanto así que en este momento compite con mercados como el automovilístico y el de la minería. Eso quiere decir que pues que está generando empleos, que tiene un alto valor económico y social y que está permitiendo generar riqueza para los países. Eso quiere decir que la inversión en este momento es mucho más alta y que hay unos ojos puestos en este lugar de las ideas y de la economía naranja que en otros momentos históricos no había sido contemplada. También con la era digital la industria creativa se convirtió en una opción atractiva de inversión que además se piensa que es rentable, pues al ser un proceso creativo la posibilidad de acceder a ella es casi ilimitada. Entonces esto hace que muchas personas a través de este lugar de lo digital puedan acceder a servicios y puedan acceder a productos desde lo que sería la economía creativa y la economía naranja. Otro de los mitos que se han generado en torno a la economía creativa es que no es un modelo económico viable para los países latinoamericanos. Hacer pionero en otros países en donde se ha generado unos modelos económicos a partir de la economía creativa, se piensa que la réplica de esos modelos no podría serle rentable
para Latinoamérica. Lo que hay que hacer precisamente es no trasladar esos conceptos tal cual nos llegan, sino también pensar eso cómo se aplica a estos territorios, cómo desde lo que hacemos constantemente se pueden generar unas economías que sean viables para el desarrollo latinoamericano sin que esto implique atropellar nuestra cultura. A lo largo de la historia los países han confiado en los tres factores de producción clásicos para generar riqueza y aumentar su nivel de desarrollo. Entonces vemos cómo durante el feudalismo el primer recurso era la tendencia a la explotación de la tierra. En el capitalismo el principal recurso fue el capital, su acumulación y hacer las máquinas lo más eficientes posibles para la producción. Aunque aún estamos dentro de un sistema capitalista, no podemos decir que este sistema no exista, inclusive el feudalismo también es vigente en muchos lugares y de muchas formas. Esta conversión como incluso de pasar de un sistema a otro y esas fusiones que se van generando también hace pensar en la economía naranja dentro de ese sistema capitalista. Según el Banco Iberoamericano del Desarrollo, en el 2003 define la economía naranja como parte de este sistema capitalista, como un nuevo motor de desarrollo basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, la cual brinda una oportunidad infinita para crear empleos dignos y el desarrollo sostenible necesario en Latinoamérica, teniendo como principal recurso la creatividad, un intangible asociado directamente con el reconocimiento y el acervo cultural que poseen los individuos. La economía naranja crea bienes y servicios que además de generar impacto social generan riqueza económica. Entonces el BID aquí está hablando también de ese impacto social que podría tener o que debería llegar a tener la industria naranja o la industria creativa y al mismo tiempo como eso puede generar también unos impactos económicos y pensando eso también como en un motor de desarrollo para Latinoamérica, un desarrollo sostenible. Es importante también entender que no se trata únicamente de trasladar unos lenguajes y que nuestra tarea también es empezar a pensar esto realmente cómo puede ser una fusión entre lo social y lo económico. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo en el 2010 se dice, en general los sectores de la economía creativa pueden contribuir con crecimiento y prosperidad, especialmente en los países de desarrollo que buscan diversificar sus economías y ser resistentes a las crisis futuras. Vamos a ver entonces cómo hay algunos casos a destacar también de la industria naranja en Latinoamérica, cómo esto se ha ido volviendo un fuerte y muchas empresas en este momento logran competir con mercados a nivel mundial y logran ser también rentables, entendiendo también estas ideas también desde una generación de empleos, donde ellos también empiezan a resaltar el patrimonio, la identidad cultural, empiezan también a mejorar los modos y estilos de vida de ciertas comunidades y personas a partir de estos emprendimientos que ahora hacen parte también de un tema más que de emprendimiento, pasaron de ser emprendimientos a ser parte de todo un nivel de industrialización de la cultura. Bueno, en estas líneas de proyectos desde la economía creativa que se han vuelto ahora fuertes en Latinoamérica, está el proyecto Pietà de Perú. Esto es una marca de ropa urbana. Ellos piensan esa confección desde lo ecológico, que sean autosostenibles, que sean amigables con el medio ambiente y aparte de eso, todo el tema de la confección la hacen con hombres y con mujeres de las cárceles de Lima. En esto cada preso recibe una reducción de su condena y un porcentaje por las ventas también que se generan, propiciando así como un tema de reinserción social a través de la marca. Bueno, yo empecé en Francia estudiando Derecho, o sea, algo que no tiene nada que ver con la moda, ¿no? Pero de ahí yo estudié Marketing, estudié Comunicación, estudié Diseño. Y bueno, lo que me gustaba no era tanto así como la moda, sino la relación al arte, o sea, crear un concepto así global, ¿no? Que no sea así solo de ropa, sino también de fotografía, de videos. Y bueno, es lo que al final surgió haciendo Pieta, es que creamos así un concepto global de marca y eso es lo que me parece interesante de hacer y es lo que me parece lo fuerte de Pieta y lo interesante.
Mira, empezamos en 2012, pero durante un año solo hicimos así muestras, pruebas, porque al principio cuando iniciamos era muy lejos del nivel que yo quería llegar, ¿no? Quería que desarrollemos un buen producto, ¿no? Algo que podía competir en los mercados internacionales. Y sí, o sea, de 2012 hasta 2013 lo publicamos y ya de ahí tuvimos así buenas publicaciones de prensa en grandes diarios. Y ya eso nos ayudó, ¿no?, a tener compras en Perú y también afuera. Eso es la idea, ¿no? Y así poder dar más trabajo a los internos. Eso es la idea. Bueno, la verdad es que este proyecto surgió así por casualidad. Yo tenía una amiga francesa que daba clases de francés en cárceles y un día me invitó a una obra de teatro que hizo con sus alumnos internos, presos. Y bueno, fui y fue una buena experiencia y encontré un montón de chicos de internos que estaban súper animados. Me comentaban que tenían máquinas de coser, máquinas de tejer, que realmente tenían así como conocimientos, capacidades, pero que no aprovechaban de eso para trabajar. Y bueno, de ahí me surgió la idea de por qué no hacer una marca de ropa totalmente hecho en cárceles, ¿no? Con los chicos, hecho de A a Z en las cárceles, incluso las fotos, los modelos ya son presos, muy bellos y auténticos. Eso es lo que buscaba, hacer una marca auténtica y real, algo verdadero. No sé, la verdad no sé si es subjetivo o no, pero a mí me parece mucho más lindo, una persona real, auténtica, sin maquillaje, que no sé, que un modelo que no representa la gente ahí común, ¿no? Mira, o sea, todo en relación a los materiales, trabajamos bastante materiales, bueno, trabajamos casi exclusivamente materiales naturales, ¿no? O sea, algodón, lana, alpaca, pero intentamos trabajar solo con insumos orgánicos. Por ejemplo, trabajamos todo lo que es exportación, trabajamos con algodón pino orgánico, trabajamos con lana ecológica, altos Andes. Y bueno, sí, la idea era hacer una marca de buena calidad, ¿no? No hacer algo fashion, ¿no? Por eso la idea es hacer prendas de buena calidad que te pueden seguir así un largo tiempo. Por ejemplo, en el caso de un polo, una polera y el corte, la costura, están hechos ahí al penal, de ahí el estampado igual están hechos al penal, en otro pabellón del penal, de Lurigancho. Ahí lo estampan y ya de ahí se saca la prenda y ya la prenda ya está ahí lista para Europa, más que todo en Francia, en Alemania, en Inglaterra también. Y la otra parte es el mercado americano de Estados Unidos. Y bueno, ahorita nos estamos desarrollando en Japón, en una tienda que se llama Isetan, que es un enorme así concept store. Y la esencia de Pieta es eso, ¿no? Todos los diseños están inspirados de la vida de ahí, de adentro. También en Colombia hay una que se llama Torre. Esta es una plataforma para encontrar empleo remoto. Esta plataforma se ha vuelto muy fuerte. Actualmente cuenta con una base de datos de 135.000 actores para doblaje y narración. Ellos lo que hacen es generar un algoritmo que permite la identificación de talentos a una escala muy veloz. Entonces esto les ha permitido también ser muy fuertes y ahora estar muy competitivos en el mercado, y a nivel global se ha vuelto una plataforma importante. Hola, soy Santiago Jaramillo, Chief Operations Officer de Torre, una compañía en Silicon Valley con presencia en Colombia. Trabajamos alrededor del mercado de las voces con dos productos, Voice 123 y Voice Bunny, y estamos recientemente incursionando en el mercado de creación de contenido escrito con Writer Bunny.
Torre es una compañía que nace en el 2003 como una necesidad personal de Tania Zapata y Alex Torrenegra. Tania es locutora, Alex es un geek de tecnología y en ese momento Tania tenía un problema y era que para poder audicionar sobre las voces que estaba realizando o los proyectos en los que entraba tenía que viajar a Los Ángeles o Nueva York para poder conseguir su producción. Todo el proceso de producción tomaba siempre entre 3 y 6 meses y los costos los asumía siempre el locutor. Alex, partiendo con los conocimientos técnicos que había aprendido recientemente, decidió crear un sitio web donde Tania pudiera crear su perfil, subir la información que podía ofrecer sobre los servicios que estaba creando, con una diferencia de muchas otras páginas web. Esto es 2003. Y era permitirle a otros talentos o a otros locutores que crearan también su perfil y ofrecieran su servicio. En cuestión de 6 meses, desde el momento en que salió Voice 123, tenían ya cientos de locutores registrados en el sistema, ofreciendo servicios para productoras en Los Ángeles o en Nueva York. Problemas uno siempre se encuentra en distintas partes del negocio. Cuando se trata del mercado y tú irrumpes en un mercado que viene funcionando de una manera específica, con procesos específicos, con jugadores específicos y le permites a más personas entrar a competir y a trabajar, siempre vas a tener muchas personas que van a estar en contra de lo que estás haciendo. Nos pasó con Voice 123 y los locutores que venían trabajando de una manera en los años 90. Cuando lanzamos Voice Bunny y planteamos una nueva manera de trabajar incluso sobre el mercado de locución, muchos de los talentos que trabajaban con nosotros en Voice 123 empezaron a competir o a criticar lo que estábamos haciendo con Voice Bunny. Y el mercado, siempre que tú traigas algo que va a cambiar la manera en lo que estás haciendo, va a tener un momento en el que va a tratar de bloquear y decir, no, de pronto por acá no. Y creo que el juego de innovar es tratar de siempre continuar y saber que estás trayendo valor agregado al mercado que permite que eso se pueda mover adelante. El emprendimiento en Colombia ha pasado por muchas fases, desde héroes como Alex Torrenegra, Andrés Barreto u otros personajes en el año 2000 que emprendieron en Estados Unidos y venían haciendo trabajos por su lado, de pronto sin una conexión muy fuerte con Colombia, a una segunda etapa que yo podría creer que empezó en el 2010-2011, donde muchos jóvenes se empezaron a acercar con la idea de crear tecnología, consumiendo información de cómo estaba pasando en Silicon Valley o en otras partes del mundo, y eso permitió que muchos entraran a generar proyectos que en cuestión de 2 o 3 años terminaron chocándose porque el mercado no es muy amigable. Y una tercera versión, creería yo, que es desde 2013 para acá, donde aquellos pocos sobrevivientes de estas últimas generaciones de emprendimientos han empezado a apoyar a nuevos emprendedores, ha empezado a entrar un poco de inversión ángel para apoyar emprendimiento tecnológico, y no solamente ha crecido en Colombia, sino que muchos emprendedores colombianos han tenido la posibilidad de viajar a Estados Unidos o otras partes a crear sus emprendimientos desde otras locaciones y luego regresar a Colombia a crecerlo. Otra de las industrias creativas que se ha vuelto muy fuerte en el sector es Popular de Lujo, que viene de aquí de Colombia. Esta es una plataforma digital, ellos promueven la investigación y la divulgación gráfica desde la cultura popular latinoamericana. Lo que hacen es también impulsar como esa cultura visual que nosotros vemos en el día a día, que lo vemos en los carteles, en los letreros, en los murales, en los autobuses. Entonces lo que ellos hacen es como esa recopilación de toda esa gráfica popular, y desde allí generan todo un emprendimiento como plataforma virtual y digital que permite esa divulgación y que los ha hecho fuertes y competitivos en el mercado mundial. Bueno, desde Chile también aparece un proyecto que es muy interesante con el arquitecto Alejandro Aravena. Lo que él hace es que diseña un modelo de arquitectura que sea replicable y escalable para unas viviendas económicas, estéticas y funcionales, que lo que hacen es expandirse según los recursos de las familias. Este modelo ha sido muy exitoso, ayuda a un sector, a una población, pero al mismo tiempo lo que ha hecho es movilizar la economía chilena en todo este tema arquitectónico.
Desde Chile, que esta es una creación entre Chile y Alemania, aparece Baby Bee, que es un dispositivo de incubadoras neonatales que conecta la voz, la respiración y los latidos de las madres con sus bebés prematuros a través del contacto simulado con sus cuerpos. Entonces, todo este lugar de esa creación de plataformas, incluso de dispositivos que permiten solucionar de pronto algunos problemas que se vienen generando, lo que hace es generar unos emprendimientos o unas ideas que conectan la necesidad con la solución. Eso es a partir de las ideas y por eso también entra dentro de todo este marco de la economía creativa. También aparece Anima Studios, que es de México. Este es un estudio de animación y tiene mucho reconocimiento en América Latina. Por eso es un referente a nivel global desde lo que sería la animación. Ellos son el primer estudio latinoamericano que produjo una serie original para Netflix. Y Positive, que es de Argentina. Ellos son una compañía multimedia que produce y distribuye contenidos de alto impacto social con una base de cuatro pilares, que es el poder de las redes sociales, el crowdsurfing, la filantropía y la responsabilidad social empresarial. Y se han hecho también muy fuertes en todo el tema multimedia.